Tome su lugar, por favor, por unos segundos. Le decía al Señor, algo, ya sabemos, no es fácil pararnos en este lugar, pero algo, Señor, de ese monte, algo de ese monte, algo de ese monte, algo de ese monte, recuérdame, algo de ese monte he de llevar, de lo que tú has hablado, de lo que tú, Señor, póngase en mi corazón. Ciertamente la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre, pero delante de la presencia del Señor, y en la última vigilia el Señor confirmando de esta mañana, me ha enviado a predicar, a hablar de algo que es el corazón del evangelio. Es el corazón del evangelio. Y es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Repita conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios. El viernes, cuando nos disponimos a subir al monte, fuimos enseñados, instruidos en la palabra, conocimos varios montes. Y el primer monte que nos fue llevado a través de la palabra fue el Sinaí, donde Moisés recibió instrucciones para el pueblo. Gloria a Dios. Donde hay instrucciones para nuestras vidas. Y pasamos a otro monte de sacrificio, donde tuvimos que dejar algo que tuvimos que dejarlo, porque si no, no podíamos seguir avanzando. Nuestra meta era llegar al monte. Y nuestra meta como creyentes, como hijos de Dios, es llegar. Es llegar, es llegar, es llegar a la ciudad celestial. Y también hubieron otros montes, y en la cual ya exactamente no recuerdo, pero pastora Olga tomaba la parte y nos habló de un monte en la cual no se puede palpar. Y el monte de Sión, que representa a la iglesia, representa a Cristo. Ese monte donde uno cuando uno llega a ese monte, encuentra el amor de Dios, la misericordia y sobre todo la gracia de nuestro Creador. ¿Cuántos amigos nos visitan por primera vez en esta preciosa hora? ¿Algún amigo, alguien nuevo aquí en esta casa que hoy nos visita? Dios tiene una palabra para ti. Amigo que nos escuchas a través de las redes, Dios tiene una palabra de amor, de misericordia, de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, digno de suprema alabanza. Ahora se da cuenta, entendemos, digno. Somos deudores de algo que nosotros no podíamos pagar. Cristo lo pagó. Por eso digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. Habrá una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero predicarle de ese personaje. Yo quiero predicarle de Jesucristo. Quiero predicarle de la gracia de Dios, que es el núcleo, es el centro del evangelio. Porque sin gracia, sé que la palabra que somos salvos, Efesios 2:5, que somos salvos por aleluya. Y Juan 3:16 dice: la gracia de Dios manifestada, la gracia del Padre. Tenemos la gracia del Padre, tenemos la gracia del Hijo, tenemos la gracia del Espíritu Santo, que ha de manifestarse antes del arrebatamiento.
Aleluya. Parece como un poquito extraño, pero lo vamos a ver por la palabra. La gracia del Padre. Nosotros somos salvos por gracia. Jesucristo dio su vida por gracia. Y el Espíritu Santo está cuidándonos cada día por gracia, preparando a su amada, preparando a su doncella para ese gran día. Porque hay una responsabilidad en usted y en mí de cuidarnos. No somos perfectos y no seremos perfectos hasta tal vez, déjeme llamarle o ponerlo de esta manera, hasta un segundo antes que suceda ese gran arrebatamiento. Entonces alcanzaremos la estatura como del varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos preparados? ¿Cuánto tenemos nuestro corazón preparado? Así sentado, levante sus manos y humildemente, sencillamente, pidámosle al Señor. Papito lindo, maravilloso Dios, ya estamos sentados, Señor, a tu mesa. Y queremos, Señor, seguir sirviendo, Señor, de lo que tú has preparado para nosotros, para tus hijos, para tu iglesia. Lo queremos hacer con tu bendición, con tu santificación, con tu presencia y con acción de gracias, con la guianza de tu Espíritu Santo, recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Ayúdanos, Espíritu Santo, a atesorar esta palabra que viene de tu boca y que es servida en esta mesa para glorificarte, para honrarte y darte toda la gloria. Le da ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Creo que me traje el bosquejo equivocado. Santo, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Bendito sea Dios. Me dan 15 para ir y 15 para venir. Aleluya. Déjenme hacerle una introducción. Creo que nos va a recordar algo. ¿Me ayudas? Yo me olvidé. Ya no pongo el juguetito porque me aprieta mucho. Había un hombre que tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con su dinero. Pero estaba impaciente, quería invertir su dinero y pues se compró una gran mansión. Y podamos ilustrar, ¿verdad?, de manera sencilla. Aquel hombre se compró una mansión, quería viajar y se compró un yate o un velero. Quería viajar. Y aquel se compró un barco, un velero, un yate, como usted lo pueda llamar. Y me sigue. ¿Viaja conmigo? Bueno, ¿cuándo vamos? ¿La República? ¿Perú? ¿Honduras? Aleluya. Y aquel hombre que empezó a viajar por el mundo, visitando lugares, paisajes extraordinarios, maravillosos, conoció a mucha gente y llegó al punto en que no le satisfacía, que no estaba tranquilo. Entonces decidió comprarse una casa. Se compró una casa y dijo: no, en esta casa voy a tener de todo, con todos los lujos. Allá está la casa. Y puso todas las comodidades que se puede tener una casa. Pero llegó el momento en que, sentado así como estamos o como están ustedes, dijo: esto no me satisface, esto no se nos llena. Tengo más dinero, puedo hacer otras cosas. Y entonces dijo: me voy a comprar un avión. ¿Cuántos conocen un avión? ¿Cuántos han hecho un avión de papelito? Pues hagamos uno entonces.
Se hizo un avión, se mandó a hacer un avión, pero de lo más lujoso que tenga, de todo, que cargue harta gasolina para no estar parando. Y empezó, el avión va para allá. Y empezó a andar por el mundo, a volar por el mundo. Es el piloto. Aleluya. Y aquel viajó por todos los continentes, todos los países. Ya a punto de regreso a su casa, tiene un accidente. Y aquel avión sufre lesiones, se le rompieron parte del avión, destrozado, porque hay accidentes fatales en nuestra vida. Y aquel todo herido, producto de aquel accidente, los huesos, extremidades rotas, lo llevaron a un hospital. El hospital está para allá. Ahí está el doctor. Y el doctor conocía de Dios. Y empieza, porque lo que conocemos de Dios nos movemos a misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos movemos a misericordia cuando vemos una necesidad? La necesidad de estas personas ya no era el dinero, ya no era la casa. Su necesidad, él había comprobado que no la podía conseguir en una casa, en viajes, en mansiones. Llegó al punto de encontrarse en esa situación. Mas sin embargo, aquel doctor, hijo de Dios, le dijo: yo conozco a alguien que puede llenar lo que a ti te falta. Yo te ofrezco que esta persona puede ser tu esperanza. Él puede cambiarte, Él puede llenar ese vacío, Él puede restaurarte, Él puede hacer cosas nuevas en tu vida. Ya que él abrió sus ojos y dijo: ¿quién es ese? ¿Quién es esa persona? Ya que el doctor le dijo: se llama Jesús. Se llama Jesús. Su palabra dice que de tal manera te ha amado que dio a su Hijo unigénito, para que no te pierdas así como estás, sino que vivas y tengas vida eterna. Y Efesios 2:5 dice que somos salvos por gracia. Puedes ser salvo por gracia, no por tu dinero acumulado, no por tu mansión, no por tu yate, no por tu bote, por gracia. Y hoy mismo puedes ser salvo si tú quieres. ¿Cuánto alabamos a ese Dios poderoso? Déjale su mejor ofrenda de palmas. Aleluya. Cristo murió por nosotros y somos salvos. Hemos sido salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. A Él le damos toda la gloria y toda la honra. Por eso vienen lágrimas de agradecimiento, porque ¿qué sería que hubiera sido? Hay gente, hay miles de vidas experimentando cosas. ¿De qué vale tener una mansión? ¿De qué vale tener todos los lujos del mundo cuando no se tiene a quien murió en esta cruz? ¿Quién no recibió de su gracia? Hebreos 12 nos habla que es un peligro rechazar la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Le damos toda la gloria al Señor. Déjaselo más fuerte.
Dáselo más fuerte, aleluya. Habla su escritura, Efesios capítulo 1. Cristo vive, su iglesia lo alaba, sus hijos lo exaltan, sus hijos lo adoran, sus hijos le dan toda la gloria y toda la honra, toda la potencia es de Él. Amén. Así como está, puede leer Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2. Leamos desde 1. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos creó el Señor? Aleluya. Y mire, hemos orado y muchas veces leemos hasta ahí, hasta donde hemos escuchado. Pero dice la palabra que nos ha creado para la alabanza de la gloria ¿de qué? Ajá. Pero yo me recordaba solamente que me creó para la alabanza de su gloria. Y a veces no nos gusta terminar el verso, o creemos que lo que suena más bonito. Pero la palabra dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Hermano, nosotros predicamos y creemos en un evangelio completo. Amén. Completo. No es solamente que el Señor nos creó para la alabanza de la gloria nada más, sino la gloria de su gracia. ¿Y a cuántos se nos ha manifestado la gloria de su gracia? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, tengo unos versos para compartir. El Espíritu Santo nos dirija, y el encargo de parte de Dios es que no rechacemos de su gracia, como lo veremos posteriormente. Que dependamos de la gracia de Dios. ¿Y cuántos sabemos lo que significa gracia? Gracia es recibir algo sin merecerlo. Gracia es poder haber recibido algo sin merecerlo. Pregunto en esta tarde, y usted afirme su fe: ¿cuántos somos salvos? Solo 15. El resto voy a tener que hacer otra ilustración. ¿Cuántos somos salvos, iglesia? Afirme su fe: soy salvo. ¿Alguien puede decir soy salvo? Soy salvo en Cristo Jesús. Hace unos días nosotros celebramos, hubo fiesta en Carolina del Norte. Y qué gozo poder que una vida, si dice la palabra que en el cielo hay fiesta cuando un pecador recibe, se arrepiente y su nombre es escrito en el nombre de la vida. Si arriba hay fiesta, ¿cómo no puede haber fiesta aquí en la tierra por alguien? Mafe, Dios te bendiga. Recibió a Cristo. Aleluya. Dáselo más fuerte. Por gracia, por gracia, por gracia. No es por obra, no fue por obra, sino por gracia.
Y muchas veces, a veces vienen cosas. Usted sabía que el enemigo de la gracia, ¿usted sabe cuál es el enemigo número uno de la gracia? Tranquilos. El enemigo de la gracia número uno es el legalismo. Y aquí no hay gente legalista. Aquí hay gente que se somete. Aquí hay gente que resiste. Aquí hay gente que depende de Cristo. Nosotros somos salvos por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos debe alegrar cuando alguien viene a los caminos del Señor, porque nos recordamos, bendito Dios, alcanza para otro. La gracia de Dios alcanza para alguien más en mi familia. La gracia de Dios alcanza para mi vecino. La gracia alcanza para el que trabaja conmigo. La gracia de Dios. Hay gracia. Hay gracia vigente. Pero a veces, muchas veces, le repito, el legalismo es el enemigo de la gracia de Dios, porque piensa el legalismo que no se merece, que tiene que hacer algo. Ya Jesús hizo todo. Lo hizo todo, iglesia de Jesucristo. Solo es de recibir. Solo es de recibir, aleluya. Traje más a ver si el avión no llegaba, pero llegó. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Unos segundos. Alabe, alabe, adore, haga algo para el Señor. Déjeme compartir unos versos sobre este punto. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, aleluya. Acabamos de leer Efesios capítulo 1 hasta el 7. Ahora bien, ¿cómo llegó esa gracia? Nosotros fuimos predestinados. O sea, quiere decir, hermano, que ya la gracia de Dios ya estaba. Esa es la gracia del Padre. La gracia del Padre ya antes de la fundación del mundo. Ahora bien, ¿cómo se hace presente? Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, aleluya, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de ¿qué? Quiere decir que cuando predicamos la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, la gracia de Dios se manifiesta. Repito, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando predicamos el evangelio, cuando enseñamos de Cristo, la gracia de Dios se manifiesta. Aleluya. El siguiente verso dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Se acuerda el día que recibió a Jesús? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan cuando recibieron a Cristo? Cuando recibimos a Cristo, aleluya. Desde ese día que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Hermano, la gracia tiene un crecimiento. Por eso dice la palabra, oramos que Jesús crecía ¿qué? En gracia y en sabiduría. Pregunto, ¿cuántos queremos crecer en gracia y en sabiduría? ¿Cuántos queremos seguir creciendo en gracia y en sabiduría? No es cualquier cosa, amados hermanos. Es la gracia que Dios tenía ya preparada para que cuando oímos la palabra de Dios, cuando se nos presentó el evangelio, esa gracia se manifestó. Entonces por gracia fuimos salvos. Es la gracia del Hijo. Cuando escuchamos de Jesús, cuando escuchamos de Jesús,
Hay una gracia a punto de activarse para manifestarse la gracia del Padre. En otras palabras, la salvación. ¿Cuántos anhelamos ver gente salva en nuestra familia? Hermano, yo tengo una lista, una familia grande. Hay unos que han recibido y se han regresado. Bendito sea el Señor. Pero la gracia de Dios tenemos que anhelarla diariamente en nuestro diario vivir como creyentes. Bien, la gracia de Dios, ¿cómo llega? Como nos enseña Colosenses 1:5, 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Eso me da a entender que ahorita se puede estar salvando a alguien en el mundo. Alguien en las calles puede estar salvándose en este momento. Alguien en un orfanato, alguien en un hospital, alguien como de ilustración que ha pasado un accidente fatal, puede estar recibiendo a Cristo Jesús, puede estar haciéndose de esa gracia salvadora. Cuán importante, cuán valioso es la gracia de Dios. ¿Cuántos queremos perseverar en el Señor? Necesitamos de su gracia. Y hoy nos vamos a fortalecer de esa gracia. Hoy nos vamos a fortalecer. Yo quiero fortalecerme. ¿Sabe qué? Quiero testificarle. Fue glorioso. El viernes fue glorioso, hermano. Glorioso, 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 glorioso. Que mi hijo en el camino me dijo: papá, ¿y cuándo se repetirá eso? Parece extraño escuchar a un joven como diciendo, sobre todo un hermano que lo rajaron, que lo iban a operar. Fue glorioso, hermano. Es que estar en la presencia de Dios no es estar así todos serios o todo ahí como mal encarado. No, el Señor nos da libertad para gozarnos, para poder disfrutar su presencia, para poder tener coinonía, para poder estar a la expectativa de cualquier milagro. Aleluya. ¿Cuándo se volverá a repetir? Ahora no, dijo el Chapín. A ver, pregunto, de los que estuvieron, ¿cuánto le gustaría repetir? Santo, aleluya. Bueno, bien entonces. Aleluya. Avancemos. Quiero Primera de Pedro 4:10 nos afirma, nos pone base a lo que estamos hablando. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme ¿qué? Por favor, háganme entender o si me corrigen. Cuando está hablando y dice multiforme gracia, ¿está hablando de una? ¿Quieres decir que hay más de una gracia? Pues lo venimos viendo, la gracia del Padre, la gracia del Hijo, pero hay una gracia que ha de manifestarse para este tiempo y que tendrá su cumplimiento el minuto, el segundo antes que toque aquella trompeta. Yo quiero de esa gracia. ¿Sabes por qué? Porque mientras me mantenga en esta carne, puedo estar sujeto a cometer cosas que no le agradan a Dios. A veces voluntarias o a veces involuntariamente. Y entonces la gracia es la gracia que necesitamos antes que partamos, que es la gracia que nos hará alcanzar la estatura del varón perfecto. Y eso se llama Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra en esta preciosa hora.
según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Hermano, dígale a su hermano, hermano, usa el don que el Señor te ha dado. Podrá decir, hermano, yo no tengo. Hermano, usted tiene. Repito, hermano, usted tiene un don. Por lo menos dice la palabra que un don tiene. Úselo, amado hermano, para la honra y gloria de nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Repita conmigo, hagamos esta oración. Señor, en mí abunda tu gracia, para contigo, para con los hombres, para con los de mi casa, para con mis hermanos de esta congregación, para con mis clientes, para con mis jefes, para con mis hermanos, para con mis primos, para con todo abunda la gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Necesitamos de esa gracia. Que la gracia de Dios siga creciendo cada día en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 1, versos 16 y 17 dice: se lo leo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia, léalo en voz alta, por favor. Porque de su plenitud, léalo nuevamente, porque de su plenitud, iglesia, tomamos todos. Gracia. ¿Cuántos quieren beber de esa gracia? ¿Cuántos quieren tomar de esa gracia? Jesús está aquí. Porque de su plenitud tomamos todos. Levante sus brazos por unos segundos y empiece. Esto es espiritual. Cierre sus ojitos por unos segundos. Yo tomo de su gracia, yo tomo de su amor, yo tomo de su gozo, yo tomo de su bondad, yo tomo de su gracia, de la misericordia que Él nos da. Aleluya. Repita, yo tomo de su gracia. Yo tomo de su gracia. Aleluya, para seguir adelante. Déale una ofrenda de palmas al Cristo de toda gracia. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo conocen? Dice amén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Levante la mano, haga algo. Yo no sé si usted tiene una palabra de agradecimiento, yo no sé si le da una ofrenda de palma, yo no sé, usted puede pararse y no sé, usted puede decir: alabado sea el Cordero, gracias por esa gracia, bendito sea Cristo, alabado sea tu nombre. Aleluya. Primera de Pedro 1:10 dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Primera de Pedro 1:10. Leámoslo para que pues nuestra fe sea movida. Primera 1:10 dice: los profetas que profetizaron, según la versión, ¿verdad? Los profetas que profetizaron de la gracia
destinada ¿a quién? ¿A quién? Aleluya. ¿Será que están hablando de nosotros para este tiempo? Diga, esa gracia es para mí. Esa gracia es para mi familia. La necesito, Señor. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso siguiente. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Jesús dijo, y se ha venido hablando, en el mundo tendréis aflicciones, pero la gracia de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. Oye, hermano, introdujamos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay otro espíritu, hermano. El Espíritu diga, el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. Que no le echen cuento por ahí con otros espíritus. El Espíritu de Jesucristo. Bendito. Fue anunciada esta gracia, hermano, para este tiempo. Y es la gracia que nos visita todos los días en nuestra vida. Pero a veces, muchas veces la rechazamos. O hay gente, mire pues, aleluya. Hay una gracia que está siendo corrompida. Judas capítulo 1 y 4, esto aprendimos a través de los estudios. 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. Y aquí no nos negamos, aquí no nos avergonzamos, porque Jesucristo es poder de Dios. Jesucristo es poder de Dios. Pero hay gente o hay un ministerio por ahí que tiene como nombre impíos, corrompiendo la gracia de Dios, a llevarlo a un libertinaje. Pero bendito sea Dios por el pueblo fiel que permanece y se afirma cada día y depende de esa gracia, la gracia de Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Esa gracia fue anunciada, fue corrompida, pero esa gracia, hermano, segunda de Tito 2:1 dice, de Tito Timoteo. ¿Me ayudan los de producción? Yo Timoteo entonces. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Lo voy a decir nuevamente porque tú, hijo, ¿cuántos hijos de Dios sabemos? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? El Señor hoy nos fortalece nuestra fe. El Señor nos fortalece y es el anhelo del Señor fortalecer, preparar a su iglesia, fortalecerla. Acuérdate que estamos, el Señor nos está preparando, nos está quitando las arrugas, las manchas, nos está fortaleciendo para llegar. Dice la palabra, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos toca algo a nosotros, hermanos, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos, amada iglesia de Jesucristo. Por eso, hermano, cuando hay algo, cuando hay un llamamiento, cuando hay algo que se necesita que estemos, por favor, haga hasta lo imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esa gracia, hermano, nos justifica.
Tito capítulo 3, verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos necesitamos de esa gracia? Y el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a impartir esa gracia. ¿Cuántos la necesitan? Yo creo que todos necesitamos de esa gracia. Todos necesitamos de esa gracia. No somos perfectos. No somos perfectos, por eso necesitamos de esa gracia. Porque de 20 cosas que haya hecho hoy día o hasta ahorita, tal vez 19 haya hecho buena, pero una me salió mal. El legalismo me puede condenar por eso. El legalismo me puede decir no. Pero la gracia de Cristo dice sí. La gracia de Cristo dice sí, yo te levanto. El legalismo dice no, tú no puedes ser salvo. La gracia de Dios dice no es por obra, es por gracia. ¿Se da cuenta? Y a veces como que hubiera secuelas de legalismo en nuestra vida como creyente y no entendemos o vemos las cosas desde ese punto, cuando Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Humanamente o a veces como creyente opinamos mentalmente o verbalmente como que eso no encaja, pero ¿qué sabes tú cuando es Él el que tiene pensamiento de bien y no de mal? Como que esa pieza no va ahí. El que tiene una gracia para ti, para mí, lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Me puedo equivocar muchas veces, pero la gracia de Dios me da una nueva oportunidad cada día. Y la gracia de Dios me da una oportunidad como padre de familia, como esposo, como trabajador, como miembro de esta casa. Me puedo equivocar muchas veces, pero la gracia de Dios está presente. Porque la gracia de Dios se recibe gratuitamente. Y en la gracia de Dios somos instruidos, somos corregidos. El Señor puede hacer como Él quiera. Pero la gracia de Dios lo pudo disfrutar Mefibosé. Aunque sintiéndose como un perro muerto, fue llamado y sentado a la mesa del rey. Pero la gracia de Dios alcanzó al hijo pródigo. Y solamente tuvo que reconocer que había pecado contra Dios. Y la gracia de Dios hizo que el Padre lo recibiera con los brazos abiertos. La gracia de Dios está vigente para ti y para mí. Necesitamos crecer en gracia. La gracia de Dios nos mueve a misericordia. Nos mueve o nos impulsa o nos motiva o nos exhorta a que prediquemos el evangelio de Dios, a presentar de esa gracia. No dice pues la palabra: por gracia sois salvos, pero también dice: recibiste de gracia, da por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Déjaselo más fuerte, estamos por terminar. Aleluya. Santiago antes. Joven, pon atención. Primera de Pedro, verso 5. 5:5.
Asimismo vosotros, o igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y a quién le da gracia? Recuérdemelo por favor, de a quién el Señor le da gracia. Aleluya. Tenemos que esforzarnos y cada día trabajar en esto. Mientras esperamos al Señor, hay un consejo de la palabra para todos, empezando con los jóvenes: estar sujetos. Por eso Santiago más adelante dice: someteos, resistir, y aquel huirá. Pero muchas veces resistimos y queremos que aquel huya, pero no nos gusta estar sometidos. Para que funcione completamente, tenemos que someternos, resistir. Con la ayuda y la gracia de Dios, entonces aquel huirá. Y sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Humildad, ¿qué es humildad para usted, amados hermanos? ¿Qué es humildad? ¿Cómo nosotros definimos humildad? ¿Será que uno de los conceptos puede ser es reconocer cuando estoy equivocado? El apóstol Santiago también dice: acercaos y Él acercará a vosotros. Puedo decir también entonces que humildad es reconocer que yo estoy lejos del Señor, que me he alejado. Mira, hermano, ponga atención. Una cosa es que yo me aleje y otra cosa que el Señor se aleje. Si el apóstol Santiago está diciendo acercaos, entonces Él se acercará a vosotros. ¿Y qué decía el verso anterior? Que al altivo Dios mira de lejos, pero le da gracia al humilde. Tal vez hoy podamos reconocer o pueda reconocer que he estado lejos de mi llamado, lejos del ministerio donde el Señor me ha puesto a trabajar, lejos de mi familia, lejos. Pero hay una iniciativa: acercaos y Él os acercará a ustedes. Pregunto en esta preciosa hora, y vamos terminando: ¿cuánto necesitamos de esa gracia? Que lo necesita, póngase de pie, así, sinceramente. Converse unos segundos con el Señor. Hay una gracia de parte de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Aleluya. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Con esto ministramos. Hebreos 12:15 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotándose cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados. Hermano, no rechace. Léase todo el capítulo 12 de Hebreos. Es donde Dios quiere muchas veces que pongamos las cosas en su lugar, que nos pongamos a cuentas con el Señor, porque hoy entendemos por su palabra que es indispensable que la gracia de Dios crezca todos los días. Pero a nosotros nos toca trabajar en humildad, nos toca trabajar en nuestro carácter, nos toca trabajar en sometimiento. Hoy
Acercaos pues a vosotros y Él se acercará a ustedes. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia, sinónimo de gracia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Sinceramente pregunto, ¿alguien tiene necesidad de esa gracia? Esto no es, sino es cada uno. Es que es necesario. Si estás bien, gloria a Dios, necesitas. Si estás pasando necesidad, necesitas. Si no estás pasando, pero también necesitas la gracia de Dios. Independientemente en qué condición te encuentres en tu vida, necesitamos la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 12, del verso 12 en adelante: por la cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Aleluya. Y da un ejemplo de no sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que hoy habéis acercado al monte de Sión, el monte de la gracia de Dios, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Papito lindo, maravilloso Dios, de pies estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas. Solo tú conoces, Señor, solo tú conoces nuestra condición.
Pero lo que sí estamos de acuerdo es que necesitamos de tu gracia. Yo necesito de esa gracia. Necesito de esa gracia que me va a ayudar, que me va a fortalecer, que me va a levantar. Una gracia que está vigente, una gracia que se alcanza por fe. Y tú estás aquí, Señor. Levanta tus manos por unos segundos y oremos al Señor. Señor Jesús, tu gracia es suficiente. Mío delante de ti, Señor, el anhelo de recibir de esa gracia. La recibimos, Señor, en esta hora. Una gracia que nos ayuda, una gracia que nos bendice. Hoy recibimos de tu gozo, recibimos, Señor, de tu salvación, recibimos, Señor, de tu bondad, recibimos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Gracias, papito lindo, por esa gracia inmerecida, pero es un regalo tuyo. Hoy la disfrutamos, hoy la recibimos, hoy la celebramos, hoy te damos gloria, te damos honra, te damos, Señor, toda pleitesía, porque tuya es la gloria, tuyo es el honra, tuya es la potencia. A ti, Señor, a ti te celebramos, a ti te alabamos y a ti te agradecemos. Aleluya. Dale fuerte las palmas al Señor. Que el Dios de toda gracia, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la gracia del Padre, la comunión del Espíritu Santo nos mantenga así. Dale su mejor ofrenda de palmas al Señor.